Abril 23. Resucitados con Cristo. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1. En el milagro de la conversión suceden varias cosas. Nuestros pecados son perdonados, Dios nos adopta en su familia y recibimos el estatus de hijos e hijas. No solo eso, sino que también nos da una nueva ubicación con Cristo en los lugares celestiales. Para el creyente hay un cambio radical en el entorno espiritual como resultado de nuestra unión con el Cristo resucitado. Ese lugar con Cristo es lo que define ahora nuestras prioridades. ¿Cómo hemos resucitado con Cristo? Como hemos resucitado con Cristo, ahora debemos buscar las cosas de arriba. Era importante que la iglesia de Colosas entendiera esta realidad. Pablo les escribió cuando algunas doctrinas engañosas los estaban influenciando. Los falsos maestros les imponían reglas hechas por hombres que decían, no manipules, no gustes, no toques. Colosenses 2:21. Sin embargo, irónicamente, estas reglas externas que tenían la intención de mejorar el comportamiento moral carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2, versículo 23. Esto sigue siendo verdad en nuestra época. Incluso cuando intentamos alejarnos del pecado, no podemos detener nuestra propia tendencia hacia lo impuro, lo profano y lo engañoso. Esta forma de religión externa era un virus peligroso que amenazaba con arraigarse en la iglesia de Colosas y que combinaba confusión doctrinal con descuido moral. Las dos van de la mano. De manera que, para lidiar con el problema, Pablo les recordó a sus lectores colosenses que la manera de corregir nuestro comportamiento es entendiendo quiénes somos y lo que ahora somos en el Señor Jesucristo. Como cristianos, nuestra vida gira en torno a Jesús. Estamos en Él y Él en nosotros. Hemos resucitado con Cristo y nuestra vida está escondida en Él. Esta realidad es el único fundamento infalible de nuestra seguridad, nuestra confianza ante nuestra tendencia a hacer lo equivocado. ¿Estás intentando vivir la vida cristiana por tus propios esfuerzos y luchar contra el pecado en tus propias fuerzas? ¿Estás buscando ser un mejor cristiano y te preguntas por qué te cuesta tanto trabajo? O, peor aún, ¿estás comenzando a preguntarte si eres creyente después de todo o si vale la pena el esfuerzo? Mientras vivas en este mundo, no pases tu tiempo pensando en tus fracasos ni hagas de tu desempeño la base de tu seguridad. Has resucitado con Cristo. Solo Él es tu esperanza. Haz de su gloria y no de tu propia bondad el enfoque de tu vida y descubrirás que tu comportamiento dará testimonio de su poder transformador. Para profundizar, Gálatas 5, del 16 al 25. Amén. Amén, amén. Muy buenos días, iglesia, un gusto saludarles. Bueno, gloria a Dios, el Señor ha resucitado, tenemos un Dios vivo y gracias a Dios, gracias a Dios. Y gracias a Dios, Él es Dios y nosotros no. Y la pregunta de hoy es, ¿has nacido de nuevo? Hace unos días el mundo estaba recordando bueno, parte del mundo estaba recordando que Jesús ha resucitado. Pero la verdad, más allá de esa verdad, es que cada ser humano que ha sido llamado de las tinieblas a la luz admirable también ha resucitado. La nueva criatura se describe en 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Mis hermanos, la vida cristiana no es un cúmulo de cosas que yo no hacía y ahora ya hago. No, es mucho más que eso. El nuevo nacido ha sido clavado en la cruz y ha resucitado con Cristo. Y por eso hay una nueva vida. Y por eso hay una nueva naturaleza. Y por eso hay unas nuevas inclinaciones del corazón. El cristiano
no es aquel que hace cosas o deja de hacerlas para que el pastor o sus hermanos lo vean o no lo vean. No, eso no tiene absolutamente nada que ver. Pues por la sencilla razón de que tenemos un Dios omnipresente que está en cada nanos milímetro de este planeta completamente. Es decir, que Él está completamente donde estás tú ahora y está completamente donde estoy yo ahora. Y está viendo exactamente todo lo que tú haces, pero también está escuchando lo que tú hablas, pero también conoce lo que tú piensas, pero también conoce lo que tú deseas, pero también conoce lo que no quieres hacer, pero también conoce las intenciones de eso que quieres hacer o de eso que no quieres hacer. Por eso el juicio es tan, me disculpan la palabra, brutal, porque no va a haber un solo ser humano que se pueda parar delante de Dios y pueda sostener que Él fue bueno. Entonces, el nuevo nacimiento implica que hay un nuevo ser humano. O sea que si después de 10 años, 15 años, yo estoy diciendo que soy cristiano, pero estoy con el mismo chisme de hace 10 años, estoy con la misma murmuración de hace 10 años, estoy con la misma envidia de hace 10 años, pues quizá tal vez no he nacido de nuevo o quizá tal vez no he entendido el evangelio. Y cualquiera de las dos tenemos delante a un Dios misericordioso que si dice que nos arrepentimos y vamos delante de Él, entonces vamos a estar bien. La frase de modo que nos remite a los versículos 14 y 16, donde Pablo nos dice que todos los creyentes han muerto con Cristo y ya no viven para sí mismos, como les estaba diciendo ahorita. Nuestras vidas ya no son de este mundo, ahora ya son espirituales. Nuestra muerte es la de la vieja naturaleza pecaminosa que fue clavada en la cruz con Cristo, fue sepultada con Él. Y así como Él fue resucitado por el Padre, así también nosotros somos levantados para andar en nueva vida, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que con Cristo, de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en nueva vida. Y lo más maravilloso de esto, mi hermano y mi hermana, es que no es en nuestras fuerzas, no es en yo tengo que hacer esto y no tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro, no, 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 no. Es en sus propias fuerzas, porque la gloria siempre es para Él. Si tú estás teniendo problemas con algún pecado, cualquiera que fuere, es simplemente porque no lo has llevado a la cruz. Porque recuerden que todos los imperativos bueno, la gran mayoría de imperativos que el Señor Jesús hace y que se hacen en general a lo largo de las Escrituras, se hacen a los nuevos nacidos, no se le hacen a los impíos. A los impíos arrepiéntanse y crean en el Evangelio y presente la palabra de Dios. Pero a los nuevos nacidos, examinaos. A los nuevos nacidos, velad y orar. A los nuevos nacidos, perdonaos. A los nuevos nacidos, amar a Dios sobre todas las cosas. A los nuevos nacidos, ama a tu hermano como te amas a ti mismo. Entonces es en sus fuerzas. Y eso es lo más maravilloso. No es en las nuestras. Amor, paz, gozo, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. Son el fruto del Espíritu Santo que se muestra de manera natural. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es ir delante de la cruz, porque ya estamos capacitados para eso. Esa persona que fue levantada es la que Pablo menciona en 2 Corintios 5:17 como nueva criatura.
Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos enemigos de Dios, no queríamos absolutamente nada. Si algún cristiano dice, no, yo estaba en una búsqueda de Dios, no, nadie estaba buscando a Dios. Estabas buscándote a ti mismo, estabas buscando justificar tu pecado, estabas buscando lavar tu conciencia para sentirte mejor, pero nunca estabas buscando al único y verdadero Dios, jamás, porque la palabra de Dios lo dice. Éramos enemigos de Dios. Y entonces alguien nos predicó el evangelio, alguien nos habló de las malas viejas de condenación y las buenas nuevas de salvación. Y en algún momento, en su soberanía, porque Él es Dios, Él es soberano, déspota, decía el pastor, decidió que en aquel tiempo tú pudieras responder de manera positiva a ese evangelio. Y entonces ahora estás eh, integrando las filas de los hijos de Dios y no de los hijos del diablo. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Para entender la nueva criatura, primero debemos entender que en realidad es una creación, algo creado por Dios. Juan 1:13, las cuales no son engendradas de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nos dice que este nuevo nacimiento se produjo por voluntad de Dios. No hemos heredado la naturaleza nueva. No decidimos recrearnos a nosotros mismos una vez más, ni tampoco Dios limpió esa vieja naturaleza, ¿sí? Y ahora eres el que seas, punto dos. No, no, absolutamente. Él creó algo totalmente fresco, nuevo y único. La nueva creación es completamente nueva, traída de la nada, al igual que todo el universo, fue creado ex nihilo, de la nada. Y solo el creador puede lograr tal hazaña, porque Él es Dios. Tú no eres Dios, yo no soy Dios, Él es Dios. Y si entendemos esta trilogía, gloria a Dios. Porque cuando entendemos que yo no soy Dios, cuando entendemos que tú no eres Dios, cuando entendemos que Él es Dios, vamos a estar bien. Porque Él es el que resuelve, Él es el que guía, Él es el que fortalece, Él es el que te da lo que necesitas para hacer lo que debes hacer. Las cosas viejas pasaron. Lo viejo se refiere a todo lo que es parte de nuestra vieja naturaleza, el orgullo natural, el amor al pecado, la confianza en las obras y nuestras opiniones, hábitos y pasiones pasadas. Dice Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y esto todo tiene que ver con el cuerpo. Luego dice idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Esto es con nuestra relación con los demás. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y además dice todo lo que se parece a esto y cosas semejantes a esto, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y mi amor, perdón, y mi hermano, si tú crees que no estás en ese grupo, pues es necesario nacer de nuevo. Si tú crees que este versículo no tiene que ver contigo, bueno, es un buen día para el arrepentimiento y fe, porque exactamente eso eras tú, exactamente eso era yo. Y dice que no íbamos a heredar el reino de los cielos, pero el Señor, esos peros, como dice el pastor Eduardo, maravillosos, espectaculares, el Señor vino e intervino.
Y ahora ves lo que antes no veías, y ahora sientes lo que antes no sentías, y ahora deseas lo que antes no deseabas. Más importante aún, lo que amábamos ha muerto, especialmente el máximo amor. ¿Cuál creen que es el máximo amor? El máximo amor de nosotros los seres humanos. Y es muy paradójico porque el mundo dice exactamente lo contrario. El máximo amor es el amor a uno mismo. Y el mundo que te dice, debes amarte a ti mismo para que puedas amar a los demás. Y el Señor dice, no, ustedes se aman demasiado, demasiado. Pero el mundo dice otra cosa. Por eso ya no seguimos la corriente del mundo, porque el mundo nos manda que nos amemos más. El mundo nos manda que seamos más independientes, que hagamos lo que se nos apetezca. Y el Señor dice, especialmente el amor a ustedes mismos. Y con ellos, claro, cuando yo me amo a mí mismo hay orgullo. ¿Por qué? Porque pues yo me puedo, yo mire lo que yo hago, míreme. Y todavía, lamentablemente, en muchas esferas evangélicas están en eso. Mira lo que yo hago. Es que es el colmo que tú no lo hagas. ¿Cuántos años llevas en el evangelio? Perdón. Si el Señor dice que si algo conocemos, lo conocemos en parte, Corintios, y si eso que conocemos en parte, lo conocemos por gracia, porque Él nos lo ha mostrado. Entonces, ¿a dónde está la jactancia? No hay jactancia. Si tú te levantas a las 5 de la mañana y tu esposo no lo hace, o tu esposa no lo hace, ¿qué manda el Señor? A que le digas, es el colmo que no te levantaste esta mañana. No, no, porque si te pudiste levantar hoy a las 5 de la mañana, es porque el Señor permitió que lo hicieras. Es porque el Santo Espíritu produjo esa obra en ti y te estás aquí escuchando esto. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Orar, doblar rodilla para que el Señor tenga esa misma misericordia con esa persona que contigo. Porque no lo estás haciendo porque tú eres el súper mega maravilloso cristiano. La autopromoción, la autojustificación. La nueva, la nueva criatura ve externamente y pone su mirada en Cristo en lugar de verse interiormente a sí mismo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas murieron, se clavaron en la cruz con nuestra naturaleza pecaminosa. Al igual que ha pasado lo viejo, lo nuevo ha llegado. Las cosas nuevas, perdón, las cosas viejas y muertas se reemplazan con cosas nuevas, llenas de vida y de la gloria de Dios. El alma del recién nacido se deleita en las cosas de Dios, aborrece las cosas del mundo y de la carne. Nuestros propósitos, sentimientos, deseos e ideas son frescos y diferentes. Vemos el mundo de una manera diferente, resolvemos nuestros asuntos de una manera diferente. ¿Cómo así? Claro que sí. Cada creyente frente a alguna situación determinada lo que debe decir, pensar es, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué haría Cristo en esta situación? ¿Cómo pensaría Cristo? ¿Cómo sentiría Cristo en esta situación? ¿Cómo desearía Cristo? ¿Cuál sería la intención del corazón de Cristo en esta situación? Porque ya no vivo yo. La Biblia parece ser un nuevo libro, aunque la hayamos leído antes, hay una belleza en ella que nunca habíamos visto y que nos maravillamos de no haber percibido. Toda la imagen de la naturaleza nos parece diferente y parece que estamos en un mundo nuevo. Los cielos y la tierra están llenos de nuevas maravillas y todas las cosas parecen que ahora cuentan alabanzas a Dios. Sí, porque todo lo que respira alabe a Dios, dice el Señor. Hay nuevos sentimientos hacia todas las personas, porque el Señor dice, mira, si tú no amas a tu hermano, que lo tienes ahí al ladito, que lo ves, ¿cómo vas a amar algo que no ves?
Y tiene todo el sentido del mundo, porque amando a mi hermano estoy amando a Cristo, porque estoy amando a su esposa, porque es la esposa de Cristo. Y creo que hablamos aquí hace algún tiempo de esto, de que es como cuando tú llegas a un lugar y te dice, mira, entra tú, pero tu esposa no. O te invito a ti, pero a tu esposa no la invito. ¿Cómo te sientes? Exactamente igual. Cuando dices amo a Cristo, pero estoy en pelea y en guerra con mis hermanos a toda hora y por cualquier cosa. El Señor dice, no, eso no es, eso no tiene nada que ver conmigo. Entonces, una nueva clase de amor hacia la familia y amigos, una nueva compasión que nunca antes se sintió por los enemigos y un nuevo amor por la humanidad. El Señor Jesús dice, mire, pues, ¿qué mérito hay en que ames a tu hijo o a tu hija o a tus padres? No, 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 no. El reto ahora es amar a tus enemigos. El reto ahora es bendecir a los que te maldicen. El reto ahora es compadecerse, porque lo mismo que necesitan ellos es lo mismo que necesitaste tú para salir de allá, el Evangelio de Cristo Jesús. Por ende, nos motiva más a presentar las malas viejas de condenación y las buenas nuevas de salvación, porque es lo único que va a sacar a esa persona de ahí. La palabra de Dios dice, la cantaleta es poder de Dios para salvación para todo aquel que en él cree. No, ¿verdad? Es el Evangelio. O sea que la legadera, la discordia, las disensiones ya no van. Claro, tenemos que decir, claro, tenemos que hablar, pero con la misericordia y el amor de Cristo. Entonces el pecado al que alguna vez nos aferramos, el pecado quien era nuestro jefe, era nuestro Dios, ahora deseamos que se aleje para siempre. Dice Colosenses 3:9, despojamos del nuevo hombre con sus hechos y vestimos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad, Efesios 4:24. Y mire lo que dice Romanos 6, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera. ¿No saben que si os sometes a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados y libertados del pecado, viniste a ser esclavos de la justicia. Hermano, ya tienes libertad, pero tienes libertad para decirle no al pecado. Esa es la libertad que Cristo te dio, para que ahora cuando el pecado llegue a tocar tu puerta, la tentación llegue allí, tú puedas decir, mira, lo siento, ya tengo un nuevo jefe, ya no eres mi jefe, mi Señor es este y obedezco a este Señor. Ya lo puedes hacer porque el Espíritu Santo mora en ti. Porque cuando eres esclavo del pecado, eres libre de la justicia, pero ¿qué fruto tenías? De aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas. Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios. Tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, los cristianos ya no estamos dominados por una mente ególatra. Aprendamos de Cristo. Él piensa por nosotros y esto, si el Señor permite que pueda guardarse en nuestros corazones, gloria a Dios. Porque cuando digo ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, quiere decir que Él piensa por nosotros. Es decir, los pensamientos que tienes en tu mente
deben ser los pensamientos de Cristo. ¿Y a dónde están los pensamientos de Cristo? En 66 libros, Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21. Cristo obra por medio de nosotros. Muestra a Cristo, dice el himno. Muestra a Cristo. ¿Cómo así? Claro, el fruto del Espíritu Santo. Somos las ramas, Él es el árbol y nosotros damos fruto. Es decir, ¿qué damos? El árbol. ¿Qué es lo que producimos? Lo que produce el árbol. Es decir, que cuando tú obras, que cuando tú haces cosas para la gloria de Dios, es Cristo obrando por medio de ti. Cristo ama por medio de nosotros. ¿A quién amó Cristo? Al mundo pecador, al perdido. ¿A quién amas tú? ¿A tu hermano, tu hermana, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu mamá, tu papá, tu vecino que te hace favores? Porque Cristo ama a aquel que lo odiaba, aquel que lo odia, aquel que lo detesta, aquel que lo aborrece. Y de hecho por eso fue a la cruz. Y de hecho por eso dijo, consumado es. Y cuando resucitó, el Padre dijo, eso que hizo mi hijo, lo acepto. Ya no hay nada más. Él siente por medio de nosotros. Mi hermano, estamos llamados a la compasión, a la misericordia. Y sirve por medio de nosotros. Somos embajadores, mi hermano. Lo que nosotros decimos y hacemos es lo que el Señor nos mandó a decir y hacer. La vida que tenemos no es nuestra, sino que es Cristo viviendo en nosotros. Gálatas 2:20. Filipenses 2:5 nos ordena, haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. Mi hermano, un inconverso anda en la vanidad de su mente, vanagloria del mundo, necio, muerto en delitos y pecados, andan según el príncipe de la potestad del aire. Su amo es el pecado y es recondenado. Es un reo condenado. Pero una nueva persona, salvada por gracia, llamada de las tinieblas a la luz admirable, tiene un nuevo corazón, tiene una nueva naturaleza. La palabra dice que es sabio, ha nacido de nuevo. Hermano, el nuevo nacimiento en el creyente marca la diferencia entre el antes y el después. El nuevo nacimiento no es salir adelante, levantar la mano y repetir una oración, no. El nuevo nacimiento no es ir a la iglesia. El nuevo nacimiento no es leer la Biblia. El nuevo nacimiento no es andar con una Biblia en la mano caminando en la calle, no. Es mucho más que eso. Es haber sido llamado de muerte a vida. Y con eso es como cuando hay virus en tu computador y el técnico lo que tiene que hacer es borrar lo que había antes y te dice, mira, lo que necesitas, guárdalo acá, acaba con lo que hay allí e instala una cosa nueva. Y eso fue lo que hizo el Señor con cada uno de nosotros. Nos instaló el sistema operativo de la gracia y murió el sistema operativo de las obras. Entonces, ahora andamos según la mente de Cristo, por cuanto Cristo ha resucitado. Dios tiene un plan para el universo y mientras Cristo esté obrando en nosotros, Él está realizando una parte de ese plan por medio de nosotros. Pablo destacó que Jesucristo es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, Efesios 3:20.
Para nosotros cada día debería ser una aventura fantástica porque estamos participando activamente del plan de Dios para la eternidad. Y como lo hemos dicho antes, Efesios 4, 21, 23, si en verdad la habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Esta es una orden, pero le está dando una orden a aquel que ha nacido de nuevo, aquel que tiene el sistema operativo de la gracia, aquel en quien reside el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, puede responder. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente. Y es lo mismo que dice Romanos 12. Entonces, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, en cuanto a la anterior manera de vivir. Cuando eres nacido de nuevo, Dios te da una nueva mente que debes llenar de nuevos pensamientos. Un bebé nace con una mente nueva y fresca y a partir de allí se va haciendo impresiones en su mente que determinan el curso de su vida. Y lo mismo ocurre con un nuevo nacido, con un nuevo creyente. Cuando entras en el reino de Dios, recibes una mente nueva y fresca. Y a partir de entonces, tienes tú que empezar a formar los buenos pensamientos en tu mente. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensad. Hermano, ya tienes una nueva naturaleza. Lamentablemente el creyente se queda en Romanos 7, miserable de mí. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y ya el cuerpo de muerte fue colgado, fue sepultado y ya no existe aquel cuerpo de muerte en el sentido de que ya vivimos en Cristo. Sí, claro, tenemos una lucha contra el pecado porque esto reclama todo el día, porque esto sabe que va a estar 2 metros bajo tierra y se va a convertir en polvo. Y entonces va a luchar hasta el último aliento para que tú hagas lo que quiere. Por eso dice que hay una lucha. Pero entre más cerca de tu Señor estés, esa lucha no se va a notar mucho. Porque recuerde que somos carbones encendidos. ¿Y qué pasa con un carbón que tú sacas del fuego? Pues se apaga. Entonces recuerden que no es luchar contra el pecado, sino refugiarse en él. Y estando en él, naturalmente lo que va a salir es él, no tú ni yo. Tenemos una mente nueva, no una mente reprobada. En vez de tener una mente reprobada, vil, con lascivia, con avaricia sucia, tenemos una mente llena de justicia y santidad. Y esto debe caracterizar de manera natural nuestro modo de vivir. Efesios 4:24. Y se visten del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en justicia, santidad y verdad. Cuando Cristo te llamó, reconociste que eras pecador y decidiste abandonar tu pecado y las cosas malvadas de este mundo. Sin embargo, el diablo, el mundo y tu pecado, pues se levantan delante de ti para tentarte a regresar allá. Pablo nos advierte que no volvamos al mundo, sino que más bien nos vistamos de la justicia y la santidad de la verdad. Esto no es algo que se hace una sola vez, sino algo que se hace cada día. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Si quieres vivir rectamente, lee la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios y ella te ayudará a enfrentarte a los regazos del mundo que aún están presentes en tu vida. Entonces mire que no es algo que es pesado y que es que yo tengo que hacer esto y yo tengo que hacer lo otro y es que no lo puedo hacer y cómo lo voy a poder hacer y cada vez que lo hago caigo y no, esto no es. Eso no es lo que dice el Señor. El Señor dice, refúgiate en mí. Ven delante del trono de la gracia, en el cual hallarás socorro, misericordia.
Entonces, mi hermano, no es una carga pesada. Dice que su yugo es liviano, es fácil de llevar, que su carga no es pesada. Entonces, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros, Efesios 4:25. Un cristiano nunca debería mentir. La mentira más común es decir algo que no es cierto, pero hay otros tipos de mentira como la exageración y ahí estoy presente yo. Una vez escuché la historia de un cristiano que daba un testimonio convincente, pero un día dejó de darlo. Cuando se le preguntó por qué, dijo que a través de los años había embellecido tanto su testimonio que había llegado a olvidar lo que era cierto y lo que había inventado. Cometer fraude en la escuela, en los negocios, en el trabajo, en la declaración de impuestos es una manera de mentir. También lo es traicionar la confianza, la adulación, el presentar excusas, el quedarse callado cuando debe decirse la verdad. En la vida cristiana no hay lugar para la mentira, mi hermano. Debemos siempre decir la verdad, al precio que sea, no importa. Somos miembros de un mismo cuerpo. Cuando no decimos la verdad entre nosotros, dañamos nuestra comunión. Por ejemplo, ¿qué sucedería si el cerebro le dijera que lo frío es caliente y lo caliente es frío? Entonces, cuando usted se baña o se congela o se hierve. Si un ojo decidiera enviar falsas señales a su cerebro y una peligrosa curva de la carretera pudiera parecer una recta, pues hay un accidente. Dependamos de la sinceridad del sistema nervioso y de cada órgano del cuerpo. El cuerpo de Cristo no puede funcionar con menos exactitud. No podemos ocultar la verdad a los demás y esperar que la iglesia funcione perfecto. ¿Cómo podemos servirnos los unos a otros, llevar las cargas los unos de los otros, cuidarnos mutuamente, amarnos, edificarnos, enseñarnos y orar los unos por los otros, si no sabemos lo que está ocurriendo en la vida de los demás? De modo que, honestidad. Sigo la verdad en amor, Efesios 4:15. Y aquí eso se ve. Aquí tú le dices a alguien azul y la persona dice, ok, es azul. ¿Por qué? Porque tú me lo estás diciendo, porque tú eres mi hermano. Y lo que tú estás diciendo, eso lo creo a rajatabla. Jesús nos ha permitido recibir su amor porque Él murió por nuestro pecado. Y el pecado, ¿sabe cuál era? El aborrecer a Dios, el aborrecerlo a Él mismo. Ahora Él nos capacita para amar a Dios porque es mediante el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, Romanos 5:5. Y Juan también nos confirma, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, mi hermano, hay una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza nos hace actuar de una manera diferente, pero no porque queramos impresionar a alguien, pero no porque queramos ganarnos algo, no, simplemente es la respuesta de lo que ya tú eres, de la posición que el Señor te ha dado. Entonces ahora entiendo la importancia de asistir a la iglesia para adorar, el compañerismo para ser alimentado en la palabra de Dios. La Biblia es muy, muy enfática en el tema, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ya no es una carga. Ya me levanto con gozo y alegría y a veces cuando no lo hago porque el Señor manda. La fe del creyente es edificada y fortalecida a través de la palabra de Dios. Somos limpiados, Juan 15:3, alumbrados, Salmo 19, 119, 105, liberados del engaño, Juan 8:32, y sobre todo somos renovados en nuestro entendimiento, Romanos 12:2, por la constante exposición de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, aquel nuevo nacido desarrolla un hábito de lectura diaria de la Biblia. Hermano, no es suficiente tenerla en tu celular. Consigue la física.
Siéntate a leerla, que tus hijos te vean leyéndola, porque cuando estás en el celular, ellos no saben si estás viendo YouTube o cualquier otra cosa. El nuevo creyente comparte su fe. Antes de ascender al cielo, Jesús dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Y estas palabras se constituyen en un mandato a todos los creyentes en todas las épocas. El nuevo nacido debe compartir su fe, predicando el evangelio, haciendo discípulos. Mínimamente sus hijos tienen que ser sus discípulos. Mínimo. Porque todos deberían saber que tú eres creyente. El arrepentimiento implica una decisión voluntaria de apartarnos del pecado y abandonar los malos caminos. Cuando los fariseos trajeron a Jesús a una mujer sorprendida de adulterio, Jesús la despidió diciendo, ¿alguno te condenó? Y yo tampoco. Vete y no peques más. Juan 8, del 10 al 11. Por eso el nuevo creyente debe marcar una distancia con los lugares, personas y todo aquello que exponga el pecado, mientras vamos creciendo en santidad. Es de vital importancia alejarnos lo más posible del pecado, mi hermano. No, es que yo voy a tomar con mis amigos porque es que yo les voy a presentar el evangelio. Ah, mm, mm. Invítalos a tu casa a comer, preséntales el evangelio cuando hablas con ellos, que ellos vean cómo respondes tú a los retos del día a día. Entonces, el nuevo nacido se aleja del pecado. El nuevo nacido busca un líder, que normalmente es aquel que le predicó el evangelio. Es fundamental para guiarnos en nuestros pasos. Los que nos preceden en la fe pueden ayudarnos a entender mejor las escrituras, guiarnos, aconsejarnos y velar por nuestro crecimiento espiritual. Aunque siempre se necesita un mentor. Esto es de vital importancia al inicio de nuestra vida de fe. Tener un predicador favorito en YouTube no se compara a tener un hermano más maduro cerca. Proverbios 27:17. Hermano, esa coinonía, esa unión. El nuevo nacido ama reunirse con sus pares, con sus hermanos. El rey Salomón decía, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con los necios, quebrantado será. Proverbios 13:20. Los nuevos nacidos debemos rodearnos de personas que sean testimonio de una vida sana, una sana influencia. ¿Qué hacen estas personas? Y copiar lo que hacen estas personas, porque es la manera de vivir. La vida devocional es importante para caminar y el nuevo creyente tiene una vida devocional. Y en ese sentido, la oración es una disciplina indispensable para tu desarrollo. Junto con la lectura diaria, la oración privada es un hábito que determina y contribuye al crecimiento espiritual. Y ambos deben ser practicados desde muy temprano. Mateo 6 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y Lucas dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y mi hermano, la nueva criatura
Busca contenido que lo edifique. Seguro tenías muchas cosas que escuchabas y veías en tu tiempo libre para divertirte. Ahora como creyente debes procurar que la palabra de Cristo more en abundancia. Constantemente se está predicando el Evangelio. El Evangelio es lo que nos trajo a esta nueva vida y lo que nos mantiene en esta nueva vida. Todos los días debes predicarte el Evangelio. Dice 2 Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio. Ahora, ¿qué pasa con el cristiano que sigue pecando? Hay una diferencia entre seguir pecando y seguir viviendo en el pecado. Nadie alcanza la perfección de vivir sin pecado en esta vida, pero el cristiano redimido, el nuevo nacido, está siendo santificado, hecho santo día a día, pecando menos y odiando más el pecado cada vez que falla. Y si todavía pecamos, pero en la medida que maduramos lo hacemos con menor frecuencia. Es más fácil pedir perdón, es más fácil perdonar. Nuestra nueva naturaleza odia el pecado, que todavía tiene algo de poder sobre nosotros. La diferencia es que la nueva creación ya no es esclava del pecado, como fuimos anteriormente. Ahora somos libres del pecado y ya este no tiene poder sobre nosotros. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Ahora estamos embestidos por y para justicia. Ahora tenemos la opción de dejar de dejar que el pecado siga reinando en nuestras vidas. Considerarnos muertos al pecado y vivos para Cristo Jesús. Y lo mejor de todo es que ahora podemos elegir lo segundo. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a vivir conforme a Él, a glorificarle, a honrarle y a bendecirle como Él se lo merece. Mientras vivas en este mundo, no pases tu tiempo pensando en tus fracasos, ni hagas de tu desempeño la base de tu seguridad. Has resucitado con Cristo. Solo Él es tu esperanza. Haz de su gloria y no de tu propia bondad el enfoque de tu vida y descubrirás que tu comportamiento dará testimonio de su poder transformador. Padre Celestial, te damos gracias por este día, por esta